Risas, fiesta, bailes y sobre todo mucho placer. Estas son las cosas que comúnmente asociamos a las diferentes sustancias, cosas que al fin y al cabo pues representan partes sumamente bonitas, excelentes y que todo el mundo en algún punto les gustaría vivir y experimentar. Y ahí está el detalle, ¿no? Las drogas nunca se asocian con algo negativo, siempre desde el punto de visión son cosas que al fin y al cabo se observan como algo netamente positivo. Por eso yo, Luis, te vengo a enseñar todo lo que tienes que saber entonces sobre el consumo de sustancia en la adolescencia y sobre todo lo que las escuelas no quieren que sepas. Paso número 1, obviamente, los efectos generales. Es impresionante, pero paradójicamente una de las cosas que más ayuda a prevenir en las diferentes etapas de prevención, que sería primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, es tener la suficiente información que tenga un respaldo científico para poder quitar de cierto modo esta cualidad de querer experimentar aquello que no conocemos, que es algo que viene instaurado dentro de nuestra forma de actuar y sentir a nivel humano, ¿no? Todo este apartado de la curiosidad, el humano es netamente curioso y por ende es normal que las personas consuman por netamente curiosidad. Es más, hay muchas estadísticas que nos indican que es muy difícil que una persona no consuma por primera vez lo que sería la triada de mayor consumo a nivel mundial, que sería tabaco, alcohol y cigarrillo. La normalidad es que la gran mayoría genere al menos por primera vez un consumo. Podemos encontrar muchas escuelas que siempre quieren tapar los diferentes efectos que las sustancias generan, cuando la realidad, mientras más informado esté la persona de siempre con sustento científico y no de gurús y demás, es crucial para poder generar una prevención de forma eficiente, como ya venía mencionando. Los tres efectos principales de las diferentes sustancias son estimulantes, depresoras y alucinógenas. Por ejemplo, el alcohol, que su compuesto activo es el etanol, pues podemos categorizarlo dentro de los depresores del sistema nervioso. Por otro lado, la cocaína, claramente se sabe, con su compuesto activo, en su gran mayoría clorhidrato de cocaína, se puede meter en el apartado de estimulantes, y alucinógenos como por ejemplo, no sé, el peyote o la dialtamina de ácido lisérgico como sería el LSD. Porque es sumamente importante que los adolescentes sepan de estas sustancias y cómo se clasifican. Pues fácil, así se puede evitar caer en diferentes mitos que terminen arraigando la cultura de consumo y adicción dentro de sus vidas como una forma normal de sobrevivir y conllevar las relaciones sociales. Entonces, por eso es sumamente importante pues instaurar dentro del marco de pensamiento cognoscitivo de la persona estas creencias desde el arraigo científico, no desde los mitos. Y esto nos lleva al paso número 2. Voy a explicar entonces de forma concreta qué es lo que hace cada una de las sustancias principalmente consumidas en la adolescencia, para tú poder generar un conocimiento y a través de ese conocimiento tomar decisiones que tengan una base empírica y que te permitan protegerte de problemáticas asociadas al consumo, violencia o abuso asociada al mismo tiempo en todo este círculo problemático. Entonces, de esta misma manera, ahí va el primero de todo, el alcohol, que neurobiológicamente genera GABA dentro de nuestro cerebro, que es uno de los principales neurotransmisores que generan una depresión en el sistema nervioso central. El etanol se comprobó desde el 2002 que se absorbe muchísimo más fácil en mujeres. Y pues obviamente, para terminar de relacionarlo, el GABA no es lo único que se provoca por el consumo de etanol, sino también a nivel dopaminérgico, ¿no? Y por eso se generan las adicciones. Entonces, una de las principales afecciones a nivel de adolescencia es la disminución del IQ. Sabemos que el área prefrontal, las diferentes áreas del cerebro no están terminadas de desarrollar en la adolescencia. Tenemos que llegar hasta los 21 años para que se terminen de desarrollar. Esto obviamente, un cerebro en presencia de etanol de forma no crónica, sino por lo menos paulatinamente, se ve bastante afectado a nivel de desarrollo de inteligencia, no fluida, sino más bien cristalizada. Esta inteligencia que simplemente a través del tiempo va en picada y que es determinada por factores genéticos más que factores ambientales y de conocimiento. De una manera, esta inteligencia cristalizada se ve afectada en generalmente 7 a 8 niveles de IQ,
que es muchísimo, es bastante, y que es casi una desviación estándar según las pruebas Wechsler. Ok, ahora pasamos con la marihuana. Hay un montón de vainas que pasan con el consumo de la marihuana, donde se puede observar que no solo el THC, que sería el delta 9 tetrahidrocannabidiol, que es su compuesto activo, genera unos diferentes efectos a nivel neuronal. Ya sabemos que existen 3 principales efectos. Aún no se sabe muy bien por qué, pero es una realidad que este derivado del cannabis genera diferentes efectos dependiendo de las cualidades y la forma de ser de la persona o los rasgos neurológicos que éste tenga, pasando por unos apartados inhibitorios intensos, una euforia o activación, o simplemente disociativos. Ya como mencionaba, también el tipo de cogollo, el tipo de marihuana va a afectar también en el moldeamiento del tipo de efecto que la misma podría dar. Farmacocinéticamente, el THC se absorbe bastante rápido, al ser una sustancia liposoluble. Esto quiere decir que se disuelve en grasas. La misma llega a ser tan rápida al llegar al tejido nervioso por esta característica que tienen las barreras dentro de los mismos. Además, obviamente, de su forma de ingesta, que muchas veces, ya lo sabemos todos, es a través de las vías de los pulmones, llegando de forma muy rápida al tejido nervioso central. De esta misma manera, cuando se consume de una forma oral, obviamente va a tardar muchísimo más, puesto que su paso para poder llegar a su concentración. Quiero que tú repitas tu movimiento. Ok, ¿cuáles son las principales afecciones en la adolescencia? De una forma crónica, es decir, cuando se consume reiteradas veces la marihuana y a través de los años, la absorción de la glucosa dentro de los niveles cerebrales se ha visto que se ha disminuido en todas las personas. Es una constante, es decir, el cerebro deja de absorber energía de forma eficiente y al no tener menos energía, obviamente va a trabajar de peor forma. Es que me relaja, Luis. Seguramente ya andas bien adicto entonces, ya que su efecto fundamentalmente es el de la activación neurológica, es decir, estimulante. Este compuesto llega sumamente rápido a nivel central por su primordial forma de aplicación, que es fumada, teniendo obviamente muchísimo menos recorrido para alcanzar sus concentraciones plasmáticas más altas en su consumo. Mientras más se avanza dentro del consumo del tabaco, más se consume para evitar las sensaciones y efectos por la retirada de la droga más allá del propio placer que el tabaco en sí mismo pueda generar. Y entonces, ¿cuáles son las principales afecciones en la adolescencia? La primera de todas, y creo que la más importante, es la comorbilidad, es decir, la relación entre depresión y adicción. Y esto nace casi siempre desde la adolescencia. Otro muy marcado es la disfunción eréctil. Obviamente, también en las mujeres, la alteración en el ciclo menstrual por el consumo de droga y por el refuerzo que este tiene, y un montón de diferentes tipos de cáncer, entre otros muchos más. Ok, entonces los factores de riesgo los podemos dividir dentro de 4 grupos grandes que luego tienen subdivisiones que nos van a permitir no solamente categorizar mejor la información, sino ubicar cuando una persona realmente está corriendo algún tipo de riesgo. Dentro de los individuales, entonces, encontraremos que la curiosidad, la soledad, el estrés, la baja percepción de riesgo, las dificultades escolares, las conductas agresivas e impulsivas o estados de depresión y ansiedad son primordialmente lo que causan en personas dificultades o momentos en los cuales estos van a tener una mayor tendencia a consumir o a iniciar el consumo de algún tipo de sustancia. Por otro lado, podemos encontrar las problemáticas familiares. En las problemáticas familiares vamos a encontrar que una falta de participación de los padres con los hijos, esta falta de atención reiterada, además de que los padres o hermanos que consumen estén consumiendo al frente de los niños, también los problemas maritales o la violencia familiar y la poca claridad en las reglas y límites familiares y la escasa disciplina son literalmente el licuado perfecto para que se pueda encontrar en situaciones de riesgo de consumo. Por otro lado, en los grupos o en los amigos podemos encontrar que la imitación, la presión, la disponibilidad de la droga y además los amigos consumidores
son, sin ninguna duda, los mayores factores de riesgos existentes. Y para finalizar, en el apartado social, podemos encontrar que la tolerancia social, es decir, la aceptación del grupo a nivel social macro, la influencia de la publicidad de nuestro estilo de vida, la violencia y la corrupción e injusticia son factores primordiales para el consumo y el abuso de... Y nada más, familia, ese fue todo el video. Literalmente vieron 3 versiones de mí. Uno con barba corta, otra con barba larga, o bueno, barba mediana y ahorita con barba larga. Literalmente esta última parte ahora la estoy grabando un mes después también. Ya literalmente prácticamente el mismo día que tengo que entregar el proyecto, porque acabo de notar justo en la edición que no grabé el final. Así que suscríbete por tanto fail en el video, pero que de alguna u otra forma, a pesar de ser fail, a pesar de que pasaron muchas cosas en el proceso, pues salió de una forma excelentemente bien y que de verdad me deja bastante satisfecho. Y nada, gente, como siempre, adiós.